edificios me dan que los 3 edificios los adquirieron en el 2013, en diciembre. No sé qué hacer con esos 60 y 50, no, 60 y 30 años. 60 y 30 años. Bueno, la auditoría, solo para recordar, ¿a qué año se la están solicitando? 2022. No te logré escuchar. 2021, no. Me confirman si ya pueden ahí. Ese es el 2022. 2022 al 2013, pero el 2013 me dijo que lo tienen hasta diciembre, ¿verdad? Entonces prácticamente Se este año adquirió en el se, 2013. se adquirieron en el 2013 a final de año. El tiene, tiene, permítame. Ese en diciembre uno tiene 16 y así no llega a final del mes. Están como hoy a mediación del mes. Licenciada, pero ahí sería como en la cédula de la depreciación donde se toman como, por ejemplo, están los en meses y se deprecia por 5% ya del 2013 en el periodo 2021 y luego en el periodo 2022. Veamos, vamos a ordenarnos un poco. Es que tendría que ver, si gustas, déjame leer la práctica porque tendría que ver si la empresa te está dando una política de depreciación. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Ver qué método de depreciación está utilizando la empresa. Segundo, creo que ahí estás como que mezclando cosas porque si la empresa tiene un método, por ejemplo, NIF, ¿verdad? O NIAS acepta lo de la vida útil o años útil. Entonces ahí me confundes un poco porque no tendría que volver a leer la práctica y chequear ese dato. Si gustas, déjame chequearlo y no sé si me puedes escribir el grupo de WhatsApp y yo te respondo por ahí. Pero quizás ¿Está como bien, licenciada? para orientarte un poquito más, bueno, eso sería como el primer paso y ahí después de eso ya puedes empezar como a depreciar, pero me imagino yo que sí va a decir ahí la política o el método de la depreciación que se está utilizando. Sí, dice licenciada. Ok, entonces, si gustas, déjame verlo ahorita al terminar la clase y me escribes al grupo y lo vemos, ¿verdad? Para que podamos resolverlo ahí. Solo déjenme conectar, aquí está. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que eran las propiedades pasivos, ¿verdad? En nuestro material del curso, pues siempre se recuerdan, ese es como que nuestro primer punto de partida que es para resolver pues todo lo relacionado con los rubros que estamos auditando. Entonces, la información, vamos a ver un poco de la información para podernos refrescar, pero como puntos claves, ¿verdad? Una de las partes más importantes de este rubro de préstamos es que nosotros podamos distinguir o separar, o usualmente las empresas lo que sucede es que no logran separar lo que es un préstamo bancario a corto plazo de a largo plazo. Y pues para considerarlo como corto plazo, pues no debe de ser mayor a un año, ¿verdad? Y a contrario de los préstamos que son, digamos, por varios años, de acuerdo a cómo lo fue adquirido, ¿verdad? O por el medio del contrato con el banco de los préstamos. Entonces, básicamente, este es como uno de los retos, ¿verdad? Y otro de los retos de este rubro, pues, es poder manejar muy bien lo que es la tasa de interés, ¿verdad? Y poder clasificarlo correctamente. Entonces, acá, pues, brevemente nos describen nuevamente, ¿verdad? Cómo está compuesto el lado de pasivos, ¿verdad? Y pues también clasificarlo del lado corriente y no corriente, que tenemos préstamos bancarios, tenemos los proveedores, ¿verdad? Que es parte de la circularización de saldos, las compañías relacionadas, las cuentas por pagar y los gastos acumulados. Y pues aquí estaríamos cubriendo la parte de los pasivos. Entonces, vamos a irnos acá.
Entonces, acá, si se dan cuenta, tenemos pues nuestra primera cédula, ¿verdad? Nuestra sumaria de los pasivos, en donde pues las cuentas que acabamos de resaltar son detalladas de esta forma para poder después por cada cédula ir a determinar sus ajustes y pues considerar y determinar un nuevo saldo ajustado por auditoría. Y de este lado también tienen las indemnizaciones. Entonces vamos a empezar por propiedad, planta y equipo y pues acá como un breve recordatorio así de una forma rápida. Se recuerdan, ¿verdad? Que siempre tiene que ir pues lo que es el programa de auditoría, seguidamente del cuestionario de control interno, ¿verdad? Las cédulas de deficiencias de control interno que van, que estos pues se reportan en el informe de control interno de auditoría y la cédula de alcances y revelaciones. Que por ejemplo acá es importante decir, por ejemplo, una divulgación es divulgar qué tipo de préstamo se tienen adquiridos por los bancos, ¿verdad? Y pues acá también tenemos, ay, vamos a hacerlo un poco más pequeño y me confirman si el tamaño está bien para que lo puedan visualizar correctamente. Y pues acá tenemos lo que es la cédula de ajustes. Entonces, como ya he dicho previamente, vamos a empezar por la cédula sumaria de préstamos bancarios. Y para ello, pues vamos a regresar a nuestro enunciado, de lo cual nos dice de la siguiente forma. Dice que los préstamos bancarios se integran de la siguiente forma. Nos dan el Banco GIT Continental, vamos aquí, el Banco Agromercantil y pues acá nos dan los montos en quetzales, la tasa de interés y qué tipo de préstamos son, ¿verdad? Entonces dice, y pues acá los vamos a detallar. Dice, en el caso del préstamo con garantía fiduciaria sería este. Ay, vamos a ver. Con garantía fiduciaria. El contrato del préstamo indica en una de las cláusulas que debe mantenerse fondos mínimos por 150,000 en la cuenta de depósitos monetarios. Dice, los préstamos fueron adquiridos el 2 de enero del año 2021, a excepción del préstamo con garantía prendaria, o sea, este. Eh, el que se adquirió el 4 de mayo del 2022. Ese tiene otra fecha. El monto original del préstamo ascendió a 1,000,000 y se abonó el 30 de noviembre de 2022, 80,000 quetzales. O sea, aquí ya nos están diciendo, ¿verdad? Pero fue hasta noviembre del año 2022. Ok, entonces acá vamos a empezar. Entonces nos vamos a ir a nuestra cédula A7 y ay, compañías relacionadas. Ok. Bueno, previamente a esto, ¿verdad? En la vida normal, por así decirlo, un procedimiento obligatorio de auditoría en este rubro, tanto de, por ejemplo, caja y bancos, préstamos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es la confirmación de saldos. Es por eso que siempre de cajón son cédulas cajoneras, por así decirlo, ya para los que vayan para privados, ¿verdad? O acá, incluso en la práctica, pues debemos de considerar de que siempre en la vida real se mandan esas confirmaciones con el afán, ¿verdad? De verificar de que realmente sea el saldo que nos están indicando en la contabilidad. Entonces, vamos a ir aquí a asesores del comercio. Solo déjenme ubicar acá en los papeles ustedes. ¿Cómo es que están las cédulas para poder empezar? Bueno, aquí tenemos la circularización de activos y vamos a ver acá, saldo de dólares, que son las confirmaciones. Ok, entonces serían estas.
Bueno, entonces acá, solo déjeme ver cómo está. Ah, bueno, nos hacen falta las referencias acá. Ok, vamos a colocarle la referencia. Bueno, entonces previamente a esto partimos desde una sumaria, ¿verdad? Partimos desde una sumaria de préstamos y nos vamos a nuestras cédulas analíticas. Entonces, aquí vamos a poner o colocar, ¿verdad? Nuestros 3 bancos en donde tenemos nuestros préstamos bancarios. Detallamos la moneda, qué tipo de garantías están dando en ese préstamo y el monto original. Para eso, pues es muy importante tener en cuenta el enunciado, ¿verdad? ¿Cuál es el monto original de los préstamos? Por lo menos acá de este préstamo prendario, pues ya tenemos el valor que era de 1,000,000, que es este, y pues acá también hacemos el movimiento, ¿verdad? ¿Cuándo son los abonos? ¿Cuándo se realizaron los abonos? Y pues determinamos un saldo final. Eh, Acá, si se dan cuenta, en Banco Agromercantil, veamos acá, el saldo es en dólares. Es por eso que agregamos un tipo de cambio y pues aquí ven que es uno porque no hay, son en quetzales y cuando ustedes se les presente una cuenta en un préstamo en dólares, se recuerdan de que siempre lo tenemos que reexpresar al tipo de cambio, ¿verdad? Para reportarlo en saldos en quetzales. Seguidamente, pues van acompañados de las tasas de interés y esto es muy importante, la fecha de apertura, cuándo inició, ¿verdad? Y la fecha de el vencimiento. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para determinar, ¿verdad? Cuáles de estos son de largo o de corto plazo. Y la vigencia, ¿verdad? Que no es más y menos que ya sea ya una resta entre fechas o bien un cálculo entre meses, ¿verdad? Y pues acá una pequeña clasificación, cuál es de corto, si miran acá hay 2 de largo plazo. Y acá está el cálculo de los intereses anuales, pero recordemos que a nosotros lo tenemos que convertir a intereses mensuales. Entonces sería el saldo del préstamo por el tipo de, el saldo del préstamo, perdón, multiplicado por la tasa de interés, tenemos una tasa, determinamos el interés anual y eso lo dividimos por los meses y lo aplicamos a los días o al año que vamos a reportar. Entonces, acá no sé si encuentran una mayor complejidad. Por ser un repaso, pues me voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? No voy a detallar cada una de las operaciones, pero si es necesario, con gusto, claramente me pueden preguntar y podemos validar el cálculo. Entonces acá em, vamos a terminar de leer porque aquí pues ya abarcamos lo que es la determinación, ¿verdad? Que los tipos de cambio, qué tipos de intereses son. Esa es una condición, ¿verdad? Que si no estoy mal también está en la cédula de las divulgaciones, que esto se debe de divulgar porque es una condición, ¿verdad? Es una condición de que la empresa debe de cumplir. Es por eso que, pues, prácticamente el primer párrafo del material, pues, es una divulgación, ¿verdad? De ahí en el informe de auditoría, cuando se detallan lo de los préstamos, también se debe de indicar, pues, qué tipo de préstamo es, prendario, hipotecario, fiduciario, ¿verdad? En esta parte de acá, en el segundo párrafo, pues ya lo hemos detallado, que es el detalle, nos dice que, por ejemplo, qué préstamo, el monto, cuándo se adquirió y cuándo vence. Vamos a leer el tercer párrafo. Dice, el préstamo del Banco Agromercantil fue contratado en moneda extranjera. Estos, en los estados financieros, este préstamo se encuentra registrado un tipo de cambio a la fecha del cierre y nos dan de una vez el tipo de cambio, a lo cual pues también está bien. Dice, los préstamos vencen el 31 de diciembre del 2024 y 2025, a excepción del préstamo prendario, cuyo vencimiento es el 30 de junio. Entonces, si se dan cuenta, conforme uno va leyendo, va como recopilando todos esos datos y pues acá, no sé si pueden, ay, acá pues ya los hemos colocado, ¿verdad? No sé si le gustan tomar ahí un print para que podamos llevar la secuencia de nuestro ejercicio.
Y pues acá dice, se encuentran pendientes de pago los intereses del año 2022 de todos los préstamos, los cuales ascienden a, según la confirmación bancaria. Y pues esto es algo que sí tenemos que corroborar y aquí pues prácticamente es realizar también el ajuste y realizar aquí también las clasificaciones de de los de corto plazo y largo plazo. Si se dan cuenta, como bien dije previamente, ¿verdad? Lo primero es determinar el saldo en quetzales. Si ven acá, veamos, voy a tomar este de ejemplo y pues básicamente el mismo procedimiento se va replicando a los demás, exceptuando el de dólares, que el saldo debe de ser multiplicado por el tipo de cambio para poder determinar un saldo en quetzales. Por ahí vi algo que, no sé, alguien me habló. Silic, perdone, solo con una consulta. Ajá, sí. Para los intereses del préstamo de 200,000 quetzales del prendario, ¿cómo fue que calculó los 3,700? Calendario. El primero, ¿verdad? Sí, Ok. correcto. Va, vamos a verlo. Entonces, sí estamos de acuerdo que el monto original dijeron que se habían hecho un abono y pues acá pues únicamente una resta y determinamos un saldo, ¿verdad? Dice que la tasa de interés es del 22% y pues acá dice la apertura y nos dan las fechas de vencimiento, ¿es correcto? Pues acá en este último párrafo nos dice que el prendario termina el 30 de junio del año 2023. Entonces acá pues determinamos la vigencia, ¿verdad? Y es donde aquí ya determinamos de que 6 meses es a corto plazo. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es, los intereses se calculan sobre el saldo, ¿verdad? Sobre el saldo normal. Ay, perdón. Aquí. Entonces, cómo lo determinamos? Tomamos el saldo en quetzales, ¿verdad? Voy a hacer aquí. Ay, perdón. Ay, ustedes es que está. Pasarme de mi compu a la compu del trabajo se me confunde mi teclado, pero aquí estamos. Entonces tenemos el saldo en quetzales, ¿verdad? Lo multiplicas por la tasa de interés, ¿sí? Cuando ya tienes esto, lo que estás determinando ahí es tu monto de intereses anuales. Entonces de ahí, de esto, pues ya determinas, ¿verdad? Divides el monto o lo anual que te queda dividido los 365 días por el interés del mes, ¿verdad? De esta forma, solo déjeme confirmar el cierre de la auditoría, que me causó duda ahorita. Ah, ok, ahí está. Ya. No sé si ahí te aclaré la duda. Silic, lo que sucede es que yo lo había dividido dentro de 12 meses y me daba una diferencia, por eso era la duda. Ah, ya. Sí. ¿Cuál dividiste dentro de 12 meses? Hasta acá. Los, Me imagino que los llegaste. 44,000, cuando ya multiplicamos los 200,000 por el 22%, los 44,000 dividido a 12 meses y me da otro valor. Ah, sí, y te da otro valor. Ok, ok. Ya. Pero bueno, entonces vamos a seguir. No sé si ahí estamos bien o vemos los demás. Yo por tal de pues abarcar un poco más todo por ser un repaso, pero si no, me dicen y lo vemos. Entonces acá vamos a determinar todos nuestros ajustes. Como bien les mencioné, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Es hacer la reclasificación de nuestros préstamos bancarios, ¿verdad? Todos los que son a corto plazo y a largo plazo. Entonces, para esto, vamos a irnos nuevamente acá, 400,000. Entonces, aquí. Dice que la contabilidad reportó 650,000. Entonces, nos vamos a ir aquí a nuestra cédula. 650,000, ¿sí? De los cuales vamos a regresar acá a la cédula. Ay, perdón.
acá, de los cuales acá vamos a determinar cuáles sí fueron a corto plazo y cuáles son a largo plazo. Por lo tanto, es un por diferencia, ¿verdad? A los 650,000 le vamos a restar los que son a corto plazo y aquí estos serían los de largo plazo y los de corto plazo. Entonces, lo que vamos a hacer es reclasificar. Se le dice reclasificar, esto no es un ajuste como tal porque es entre cuentas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, del lado del D vamos a restar los préstamos bancarios que son de largo plazo y pues los vamos a reclasificar correctamente a largo plazo, ¿verdad? Es una reclasificación sencilla. Ahora bien, ahora aquí tenemos los préstamos bancarios. Si se recuerdan, pues el enunciado nos decía que ellos tenían un saldo, ¿verdad? Los cuales ascienden a 18,111. Sin embargo, por eso es importante hacer la prueba, ¿verdad? No es porque nos digan, miren, es tal cantidad, uno ahí va y solo le da un chequecito y eso, ¿verdad? Sino que nuestro deber es pues verificar que eso sea correctamente. Usualmente esto se puede, de esto las empresas tienen que tener un control, ¿no? O en el requerimiento de la auditoría se les solicita, ¿verdad? Que les den la tabla de amortización o bien solicitarla al banco para poder ver el cálculo de los intereses y hacer un recálculo nosotros para poderlos determinar, ¿verdad? Entonces lo que dice el enunciado es de que estos intereses no se han pagado, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos de registrar esta póliza tirándolo a intereses bancarios, ¿verdad? Gasto, a las cuentas por pagar y gastos acumulados para poder darle, eso es un registro contable, ¿verdad? Esto no tampoco es como un ajuste como tal, sino que es un registro contable, digámoslo así, sí en ajuste porque en auditoría, en contabilidad no lo han realizado. Esto sería de parte de los de préstamos bancarios. No sé si hay algo puntual que les gustaría como repasar. De igual forma, estaríamos abordándolo. Tenemos pues programado, como bien hemos desarrollado el curso, lo que es el laboratorio, lo estaríamos realizando aquí en clase para que podamos ver si todos llegamos al mismo monto o verificar en cuál fue nuestro error para poder hacer un doble repaso, ¿verdad? Pero si no, con mucho gusto lo podemos ver. Ahora nos vamos a ir acá a la parte de los proveedores. Acá en los proveedores, como bien les decía, es igual como en las cuentas por cobrar. De estos, de igual forma, en auditoría, ¿verdad? Lo que se hace, pues, en las empresas grandes se saca una muestra, ¿verdad? Prácticamente o ya sea, o bien sea de los em, proveedores con los que más tenga transacciones, los proveedores de altos montos, o también los proveedores de acuerdo a una cédula de antigüedad, ¿verdad? De saldos proveedores que tengan saldos demasiado antiguos, sería bueno como que mandar una carta de confirmación. Básicamente esto es de acuerdo al auditor, ¿verdad? Esto es, por así decirlo, el auditor marca un parámetro del cual él quiere partir a manera de asegurarse, ¿verdad? Por ejemplo, otra forma de hacerlo es, imaginemos esta, nuestra lista de proveedores. Este, por ejemplo, saldo, ya saben que los tienen que convertir a quetzales. Si bien no nos dan el tipo de cambio acá, aquí está, lo convertimos a quetzales y nosotros decimos, bueno, digamos, de mi 100%, suponiendo, ¿verdad? Que la suma de todos estos proveedores salgan unos 4 millones. Ok, yo como auditor, ¿cuánto de esos 4 millones, cuánto de mi porcentaje yo como auditor estoy o voy a tolerar tener un error, ¿verdad? Porque prácticamente en auditoría pues no podemos abarcar el 100%, ¿verdad? Porque lo hacemos por importancia relativa. Entonces prácticamente esa es una de las formas como nosotros como auditores podemos determinar cómo sacar una muestra para mandar las confirmaciones. Entonces, previo a ese preámbulo, acá de esta forma, pues no detallan, ¿verdad? Cómo se integra esta cuenta. De igual forma,
es importante siempre, veamos acá, sumario de préstamos bancarios. De plano aquí abajo hay otro ítem. Lo vamos a retomar cuando lleguemos a ese como tal. Vamos a ver acá, proveedores. Entonces, básicamente, lo importante acá es trasladar la información, el impuesto sobre la renta y otros menores. Desde acá, pues a simple ojo, ¿verdad? Ya vemos que esta cuenta necesita ser reclasificada porque prácticamente el impuesto sobre la renta, pues no es parte de los proveedores, ¿verdad? Sí forma parte de un pasivo corriente porque queda en ese mismo año, o sea, esa cuenta tiene movimiento en un año, pero no forma parte de los proveedores. Y así como este también, puede que sí o pueda que no, según el criterio, yo lo reclasificaría, pero veo que acá no. De acuerdo a otros menores, tendríamos que leer la información porque se puede abrir como acá, no sé, pero también podemos ir a ver nuestro balance o en la vida real se reclasifica una cuenta de otras cuentas por pagar, pero por ser el saldo muy pequeño, considero que aquí lo dejaron. Pero vamos a ir a leer nuestra información. Entonces, acá, pues básicamente es trasladar los saldos, ¿verdad? Ustedes de aquí ya determinamos un saldo de contabilidad. Entonces, vamos a empezar. Dice, a excepción de los incluidos en otros menores, aquí dice, se efectuó circularización de los proveedores obteniendo los siguientes resultados. Entonces acá ya nos dice qué proveedores fueron a los que se les aplicó la circularización de saldos. Dice, el proveedor Yauto no contestó mediante la prueba pagos posteriores examinados. Todos los demás proveedores circulares contestaron. Los saldos incluidos en los estados financieros. Las cifras coincidieron exactamente, ¿ok? A excepción de las siguientes confirmaciones que se recibieron en moneda extranjera. Y estos dos, va. Acá, otra cosa importante, ¿verdad? Ustedes, no porque, por ejemplo, ¿verdad? En la vida real o, por ejemplo, aquí en la práctica, como bien lo menciona acá la práctica, tomemos a este proveedor. Si bien acá dice de que no contestó, nosotros como auditores, ay, porque no contestó, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Y ahí lo voy a dejar, no. Lo correcto es, pues, aplicarle procedimientos o de eventos subsecuentes o un procedimiento alterno de auditoría. ¿A qué me refiero con eso? Lo que nos tocaría hacer en este caso, ¿verdad? Es validar, por ejemplo, las facturas a inicio o hacer una integración, ver la integración de las facturas, verificar de que el proveedor exista, ¿verdad? Primero, de que los saldos en la integración sean verdaderos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir con la mentalidad de que todo está mal, no que todo está mal, sino que algo malo puede suceder, ¿verdad? En el supuesto de que imaginemos de que el contador por medio de esa cuenta esté, digamos, girando cheques y creando cuentas por pagar de cosas que ya no existan. Entonces es por eso que de esa forma de nosotros pues validamos por medio de los eventos posteriores si el saldo, aunque no nos hayan contestado, es o no correcto. Otra forma es con los depósitos, ¿verdad? Verificar, hacer una prueba de los saldos, ¿verdad? Con los estados de cuenta bancarios y ir machando esa integración a manera de que nosotros podamos comprobar la integridad de la cuenta. Entonces, dicho esto, vamos a ir a nuestra cédula de las confirmaciones de nuestros proveedores. Entonces, acá, analítica de proveedor, asesores del comercio, eso es en dólares. Ok, entonces acá está nuestra cédula de circularización de saldos. Entonces tenemos la descripción, el saldo, quienes contestaron conforme, inconforme y quien no contestó. Entonces, este decía que no contestó, correcto. De ahí decía que todos contestaron, excepto los saldos en dólares, si no estoy mal. Están Distec y asesores del comercio. Asesores del comercio y están Distec.
que aquí están en amarillito. Y pues otros menores, pues acá está de más, ¿verdad? No era necesario meterlo acá en la cédula de circularización por la nota que nos dice acá arriba, ¿verdad? A excepto de otros menores. Entonces vamos a ver. Solo déjenme confirmar acá una cosa. Ok, después de poder nosotros clasificar quiénes sí, quiénes no, es importante pues hacer una ponderación de los saldos, ¿verdad? Porque si nos quedamos hasta acá, pues básicamente no tengo ningún análisis de decir, ok, del total, cuánto sí, cuánto no, ¿verdad? Cuánto sí, cuánto no es aplicable. Entonces es por esta razón que hacemos un, un una ponderación de todos los saldos. Entonces, ¿en qué consiste esta ponderación? En determinar de mi 100% de saldos, cuántos sí tienen conforme y quiénes no, o quienes me contestaron de forma inconforme, ¿verdad? Entonces, acá nuevamente hacemos esa ponderación, ¿verdad? Valor de las conformes, la cantidad, quién no contestó, cuánto me representa, ¿verdad? Y mis totales. Y de esto, pues, como todos los papeles de trabajo, nosotros como auditores debemos de concluir, ¿verdad? Si son razonables o si no son razonables. No se operó correctamente la factura. Ok, vamos a ver aquí. Solo déjeme bajar otras cuentas y gastos acumulados y eventos subsecuentes. Ok, entonces vamos a regresar. Cuentas por pagar. Ok, pensé que decía algo. Tipo del impuesto sobre la renta. Ok. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Asesores del comercio. Asesores del comercio eran uno de los que respondió en dólares, ¿verdad? Entonces veamos la confirmación. Dice que él confirmó $30,000. El tipo de cambio al cierre nos lo da el enunciado, que es 7 por $1. Multiplicamos el valor y nos da un saldo de auditoría. Entonces acá contabilidad decía que este proveedor tenía 30,000 quetzales, pero, no, perdón, $30,000. Saldo de contabilidad. Quiero ver, sí. Entonces acá tenemos una variación. ¿Por qué se hace esta variación? Seguramente porque en los estados financieros de esta empresa lo que están haciendo es confundiendo, ¿verdad? La moneda, colocando dólares con quetzales y ahí toman un total y determinan el saldo en pasivos. Es por eso que es necesario pues hacer esta variación y hacer así el registro. Vamos a vernos acá. Conforme 228,000. Perdón. A6 de la D10. Y saldo de auditoría. Ay, ok. Y saldo de auditoría. Y solo me llaman la atención de Distec. Dice, a excepción de los siguientes, que se recibieron en moneda extranjera. ¿Qué pasa con Distec? Veamos. Su saldo. 31,224. Solo déjenme verificar. 31,224 creo que era. 31,224 por el tipo de cambio. Al cierre. $237,000. Vamos aquí. 237,454. Control. F AD de 10. Ok, sí. Entonces está aquí. Ay, es que no tiene muchas referencias, me hago bolas acá un poquito, pero
Se me hacía raro, yo extrañaba no ver esta cédula. Entonces, acá bien lo pueden hacer por cédulas separadas o bien lo pueden hacer en una sola cédula, ¿verdad? Solo sí colocándole pues las referencias correspondientes para poder ir anclando la información. Entonces, si ven acá, pues únicamente se está haciendo la conversión de las confirmaciones que se recibieron y si ven acá, pues ya se pasa el saldo como es en quetzales. Vamos a continuar. Registro contable. Ok. F10. Ay. Asesores del comercio. Ok. Entonces, como les mencioné, acá pues estamos haciendo este registro, ¿verdad? Solo que acá proveedores, solo déjenme leerle porque no, todos los proveedores no contestaron los saldos incluidos. Ujú. A excepción de, ok, operada como moneda local. Y compra tipo de cambio mal operado. Muy bien. Entonces aquí pues aquí vamos a mantener como un poquito el orden y tenemos nuestros dos ajustes que realizar. Entonces, el primero, como les decía, ¿verdad? Es hacer el registro correcto de este proveedor al tipo de cambio, ¿verdad? Porque lo que él hizo, como les decía, es colocar los 30,000, ¿verdad? Y no el saldo. Entonces, nosotros lo que hemos de hacer es registrar cuánto más le hizo falta para colocar el dato correcto. Y para ello, pues lo vamos a hacer por medio de un ajuste, ¿verdad? Por el cual vamos a registrar lo de las compras, ¿verdad? Porque metieron, por así decirlo, la factura por 30,000. Es por eso que nosotros lo debemos de ajustar, ¿verdad? Y colocar el dato correcto. Entonces abonamos lo de las compras y cargamos a nuestros proveedores, pues aquí ya incrementamos el saldo de proveedores y ese sería nuestro ajuste número 3. Ahora, nuestro ajuste número 2, veamos acá, de igual forma, ¿verdad? Ellos en los estados financieros dejaron únicamente los 31,244 y no lo convirtieron al tipo de cambio. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es verificar cuánto más le hace falta para poder em, colocarlo de la forma correcta, ¿verdad? Y llegar al saldo correcto como tal. Entonces, de igual forma como en el ajuste anterior, registramos nuestras compras, incrementamos nuestras compras y abonamos nuestro proveedor para poder incrementar nuestro saldo. Pues esos serían los dos ajustes en la parte eh, de nuestros proveedores. Ahora bien, si se recuerdan, teníamos estos dos, ¿verdad? Estos dos que pues no forman parte de nuestros proveedores y de ser así, sí es necesaria su reclasificación. Entonces vamos a leer este puntito. Dice, el impuesto sobre la renta fue determinado y provisionado preliminarmente por el contador de la empresa. Este monto debe ajustarse con base al resultado final y después de los ajustes propuestos de auditoría. Entonces, vamos a ver este ajuste y yo creo que vamos a cubrir este último y vamos a dar por terminada la clase, ¿verdad? Para que pues puedan ir a repasar para el examen de mañana. Yo sé que después de la Semana Santa todos van a ir por el 100. Bueno, entonces vamos a ir acá. Si bien acá dice, ¿verdad? Como les comento, esto no forma parte de las cuentas de nuestros proveedores. Es por eso que nosotros debemos de reclasificarlo, ¿verdad? Y dejar a cero. Entonces vamos a ir a nuestros ajustes.
Sacamos de nuestros proveedores, ¿verdad? Del impuesto sobre la renta, rebajamos nuestros proveedores y lo reclasificamos a nuestras cuentas por pagar y gastos acumulados, que es la cuenta a donde debe de irse. Esa es una reclasificación nada más. Lo que estamos haciendo es pues sacando este saldo que no pertenece a los proveedores para que se registre de forma correcta. Y pues si ven acá en la cédula, en nuestra sumaria, se puede validar, ¿verdad? Que nuestro ajuste está rebajando esta cuenta y ya determinamos nuestro saldo correcto de nuestros pasivos. Entonces, no sé si hasta el momento cubrimos bien, alguien se quedó o alguien tiene alguna duda. Si no, pues continuamos en el otro día de clases, pero sí me gustaría escuchar si todos, al menos hasta acá, todos estamos claros. Si no, aprovechamos a volverlo a explicar con mucho gusto.